Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de hoy que vamos a desarrollar y quería en primer lugar agradecer a ATFX por el patrocinio de este webinar y a investing.com por la difusión. Que los que ya me conocéis, pues digamos que sobraría presentaciones, pero para los que no me conocéis, comentaros una breve descripción y presentación mía. Bueno, comentaros de que soy José María Lerma, soy asesor financiero europeo mediante diploma certificado por la Universidad Politécnica de Valencia y con certificación ESPA como asociado 33.367. A su vez, soy director manager financiero y podéis comprobar toda la información y mayor en mi página web, que aquí la tenéis, para la que queráis. Y tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas, máster en dirección comercial y marketing y los certificados que anteriormente os he estado comentando. Antes de iniciar y como una pequeña presentación mía, sabéis que, bueno, os comento de que llevo en los mercados desde el año 1999 y que actualmente, entre otras empresas, estoy colaborando pues con rankia.com, investi.com y fxstreet.es y con intervenciones en radio en Intereconomía como analista colaborador de investing.com. Sin más, y simplemente quería una breve presentación que podréis ampliar en la página web, pues os voy a dar paso a David Ruiz, que es asesor de ventas para el mercado español de ATFX. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Vale, Yo por mi parte sí. Ok. perfecto, perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Veis bien mi pantalla también, verdad? Me imagino. Perfecto, espero que sí. Bueno, chicos, encantado de estar aquí en este webinar con vosotros. Como ha dicho José María, soy David, soy asesor de ventas en el mercado español para ATFX, ¿vale? Y simplemente quería comentaros un poquito acerca de ATFX en caso de que no lo sepáis todavía, ¿vale? Primero de todo, ATFX es una broker regulada bajo la FCA, ¿vale? Una de las brokers más competitivas en cuanto a costes, que además hemos ganado varios premios, tanto en servicio al cliente como mejor brokers de Forex y CFDs en los últimos 3 años, ¿vale? Tenemos una gran variedad de cuentas, como podéis ver aquí. Entramos y podéis ver cómo tenemos 3 tipos distintos de cuentas, ¿vale? Las cuentas que tenemos son la cuenta estándar, la cuenta Edge y la cuenta Premium, ¿vale? Las cuales tienen distintas condiciones. La cuenta estándar partimos de un spread desde un pip sin ningún tipo de comisión, pero es que en la cuenta Edge nos vamos desde 0,6 pips sin ningún tipo de comisión y la cuenta Premium tenemos un spread desde 0 pips con una comisión de $5 por lote, ¿vale? Esta es la única cuenta que tenemos comisión. Como os he comentado, FCA, ¿vale? Como sabréis, la FCA es sinónimo de calidad, de seguridad, las cuentas están segregadas y tenéis los fondos asegurados hasta 85.000 libras, muy importante, ¿vale? Después, en el momento en el que estéis ya interesados en ver un poquito más, aquí en la parte de especificaciones de producto podéis ver todo, por supuesto, perdonad que lo tengo en inglés, lo podéis ver en español. Desde aquí podéis ver aquí todas las cuentas que tenemos con sus distintos spread, ¿vale? Por producto, por supuesto, claro, que es un poquito lo que nos hemos dado cuenta que es lo que más demanda la gente, que sea todo claro. Como podéis ver aquí, estamos viendo el símbolo, el spread mínimo, lotaje mínimo, contrato, el valor del PIB, ¿vale? Todo muy claro para que le quede claro a todo el mundo,
¿vale? Utilizamos MT4, por supuesto, que como sabréis es una de las plataformas más utilizadas en el mundo del trading. Y poco más que comentaros. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda, nos llamáis al 91-122-0972, ¿vale? Como podéis ver aquí, y podemos ver cualquier tipo de duda que tengáis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, nosotros encantados de ayudaros, ¿vale? Después tenéis también la opción de poder abrir una cuenta demo y una cuenta real, ¿vale? Por supuesto, tanto la cuenta demo como la cuenta real, en ATFX estamos dando un soporte personalizado a todos nuestros clientes, ¿vale? Y ya doy paso a mi compañero y amigo José María Lerma para que nos dé este webinario que estoy seguro que va a ser muy, muy, muy interesante, de análisis técnico con velas japonesas e indicadores. Un saludo, chicos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Espero que se me oiga bien y se vea bien. Volvemos al webinar. Recordaros que cualquier pregunta que queráis hacerme me la podéis hacer por el chat y en cuanto la vea, pues o bien sobre la marcha o bien al final, las iremos contestando si hay cualquier incidencia. Comentarme por el chat si todo se ve bien, porque vamos a iniciar. En caso de que no se vea o no se oiga, pues bueno, o cualquier error me vais avisando. Espero que sea muy entretenida y además espero que os aporte un granito de arena lo que hoy vamos a comentar. La estructura de la ponencia, vamos a hablar de la importancia de las velas japonesas en el análisis técnico, comentaremos algo de su historia y sus inicios, os comentaré los 8 pilares en los que yo me baso y con los que he formado mi estrategia de inversión que la estoy utilizando, si bien con muchas transformaciones, constantemente, por supuesto, desde el año 1999, año 2000, donde yo inicié mis andaduras y mis primeros pinitos como inversor particular en este mundo tan apasionante que es la bolsa. Hablaremos de la información que nos proporcionan esas velas japonesas, a las cuales he seleccionado 6 figuras, con lo cual esas 6 figuras y la importancia de sus plazos temporales, y también haremos muy rápido y siempre bajo mi visión y mi objetivo y mi análisis. Otra cosa luego es que discrepéis, no discrepáis y que el mercado dé la razón o no. Haré pues un rápido análisis en vivo de los índices del eurodólar, del crudo y del oro. Por lo tanto, esto es lo que nos vamos a basar en este seminario. Quisiera recordar algo que es muy importante, en todo mi webinar lo incorporo y además creo que es fundamental tener los pies en el suelo, la cabeza fría y arriba, y sobre todo saber el riesgo que corremos. Por lo tanto, siempre que hablamos de productos, de activos financieros de riesgo, como son los CFDs o como son los futuros, tenemos que tener muy claro qué riesgo queremos hacer, tenemos que tener muy claro hasta qué punto, hasta qué riesgo queremos bueno, pues disponer nuestra cuenta, y queremos también tener muy claro qué margen de pérdida máxima estamos dispuestos a perder. El beneficio es algo que vendrá después, pero sobre todo saber qué riesgos y aplicar una gestión de riesgo muy adecuada a nuestra cuenta. Fijaros que en todos los brokers, unos un porcentaje, otros otro, pero siempre nos aparece que solo entre un 15 y un 45% de los traders tienen éxito en los mercados financieros. Por lo tanto, una pregunta sería: ¿por qué tanta gente fracasa? Sería: ¿qué se necesita para vivir del trading? Si cada vez nos profesionalizamos más, si cada vez estudiamos más, si cada vez tenemos más unas herramientas y mayor información, ¿por qué aún entre el 60, 65, 85, dependiendo broker y dependiendo inversores, pierden su dinero actualmente? Unos al cabo de unos años, otros en muy poco periodo de tiempo y otros durante un año. Esto significa de que esos inversores no estaban cualificados. Eso significa que no habían aplicado una gestión de riesgo adecuada. Eso significa que no han sido hábiles. Cada uno tendrá su conclusión,
pero desde luego sí que es importante saber que son mercados de riesgo, que hay que estar bien formados, hay que saber dónde se mete uno y además debéis de incorporar siempre una gestión de riesgo muy acorde a la cuenta que se disponen. ¿Por qué? Porque si no entraréis en este grupo de que tanta gente fracasa y siempre será la misma pregunta: ¿qué hago yo para ser un trader de éxito? Por lo tanto, espero de que os pueda aportar un granito de arena en todo esto que vamos a comentar. Mirad, aquí os pongo yo y no vamos a hablar de cada uno de ellos porque cada punto, cada pilar lo tenéis y lo podéis encontrar en muchísimos webinars que he realizado y para cada uno de ellos. Pero independientemente de esto, sí quiero transmitiros que en mi estrategia uno todos estos pilares. Estrategia que me lleva pues, a la larga en esa balanza de muchas operaciones negativas y muchas operaciones positivas por llegar después de 20 años a seguir en los mercados y a poder tener pues, ese placer de poder decir de que uno puede vivir de los mercados financieros. Por lo tanto, fijaros, el primer pilar que yo os invito a que tengáis amplios conocimientos de todo esto es la información y el conocimiento del sector. Saber qué papel representa cada actor y saber qué papel representáis vosotros dentro de cada actor en ese mercado financiero. Es decir, cómo funciona ese mercado financiero y qué podéis obtener a cambio y qué se espera del mercado obtener a cambio de vosotros. Eso es importantísimo. El segundo pilar, y aún no habríamos empezado las inversiones, es la formación de toda esa información que habéis conseguido. Con todo ello, ya aún no habríamos empezado a invertir, empezamos a formar una estrategia que nos lleve al éxito. Y para ello incorporamos la paciencia. Es imprescindible dominarla totalmente, no siempre hay que estar invertido, no siempre hay que estar fuera de los mercados y no hay que estar más tiempo del que hay que estar donde hay que estar. Por lo tanto, ser paciente a la hora de entrar y salir es una virtud importantísima y saber incorporarla en nuestra estrategia de éxito. La disciplina. Sin ella somos carne de cañón, es por lo menos mi opinión. Si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo, y si decimos cómo, hacerlo. Luego lo iremos modificando, lo iremos flexibilizando, lo iremos acoplando, pero siempre ser muy disciplinado en lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Y cómo no, tantas veces que se ha comentado, el dominio del psicotrading, dominar nuestras emociones, encontrarnos físicamente bien, no destinar más tiempo del que debemos a las pantallas y no seguir el precio en las pantallas, sino aprovechar ese momento que estamos en las pantallas para investigar, para analizar, para aprender y para buscar oportunidades y evitar riesgos y aplicar una gestión de riesgo que será muy distinta dependiendo de los mercados y los activos que trabajemos y de nuestra gestión de cuenta. Pues bueno, estos son los pilares que yo introduzco en mi estrategia y además, y luego los enseñaré en la plataforma de ATFX, para lo que son mis inversiones, utilizo gráficos. Los gráficos es por análisis técnico y dentro de los diferentes tipos que luego los veremos de gráficos, el que a mí más me gusta, más cómodo me encuentro, es el de velas japonesas. Y utilizo una media móvil simple de cierre y RSI, OMAC y parabolizar. Hacer las cosas sencillas, dominar todos los indicadores y osciladores, saber qué significa cada uno y vosotros con el que os encontréis más cómodo, trabajar con ellos. Ni uno es mejor ni otro es peor. Simplemente nos facilitan información para que nosotros las procesemos y la apliquemos. Profesionalizaros en pocas cosas y bien, porque si intentáis abarcar mucho, quizá se os vaya. Esto es lo que a mí se me ha quedado después de muchos años, lo que yo os transmito y luego cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno.
En cuanto a mi estrategia, no trabajo solo con análisis técnico. El análisis técnico, que funciona, como sabéis, por la acción del precio y mediante el gráfico, es el punto de entrada que yo hago. Pero previamente al análisis técnico, el análisis fundamental me tiene que haber dado entrada, si no, no entro. Posteriormente, el análisis macroeconómico, social y político me tiene que haber dado entrada. Y el tercer filtro siempre es análisis técnico. Os comentaré un ejemplo o dos ejemplos que lo vais a ver muy fácil. Si por análisis técnico me dicen una empresa que está con resultados negativos, el sector muy castigado, socialmente el país donde se encuentra su mayor producción o ingresos totalmente deteriorado. Ya me puede decir el análisis técnico que es una opción muy buena de entrada, que yo no entraría, porque el análisis fundamental y el macroeconómico, social y político de ese activo financiero no me habría dado paso. Por lo tanto, tenemos ahora COVID. Hace poquito se hice un webinar de oportunidades y amenazas en el que podéis, incluso recomendando entradas, salidas, carteras en acciones, en índices, en activos, pero sobre todo, fijaros, a momento actual, pues un momento actual que podemos dar macroeconómico y social, no político, pero sí también fundamental, que le afecta por el COVID. Bueno, pues dentro de este momento tenemos un sector tecnológico en el cual está tirando. Bueno, pues ahí ese fundamental me llevaría, y ese macroeconómico, a elegir ese sector. Y tenemos unas zonas geográficas como es Estados Unidos, el Nasdaq, con un acontecimiento político para noviembre muy importante. Por lo menos yo observo mayor potencial en todo este periodo en ese sector, en sector de salud, en sector de inteligencia artificial, y es por donde voy ponderando más las inversiones. Y eso sí, la entrada la hago siempre por análisis técnico. ¿Vosotros qué consideráis? ¿Que es mejor el análisis fundamental o el análisis técnico? Esto pues os lo dejo para que cada uno decida. Habrá quien por análisis fundamental le gusta trabajar, habrá quien le gusta por análisis técnico, habrá quien le gusta por uno de los dos o ninguno de los dos. Yo en mi estrategia lo que os puedo decir es que lo que estoy empleando es la combinación de ambos. La combinación de ambos, y con estos indicadores y osciladores, y mediante lo que es el análisis técnico con velas japonesas, es lo que dirijo y es lo que hago mis inversiones. Soy un trader activo, por lo tanto me gusta operar en plazo temporal de 5 minutos, no quiero más actividad, con lo cual el mínimo son 5 minutos, y para que las ramas no me impidan ver el bosque, pues lo amplío a 15 minutos a horario y a diario a la hora de entrar. Y una vez que ahí voy tomando las decisiones, los stop, los profit, y el mercado trabaja. Una vez que una operación sale buena, se suma positivo; si sale mala, se suma negativo. No hay mayor alegría ni mayor tristeza si es buena o mala, puesto que van a haber muchísimas en ambos lados, muchísimas. Lo importante es que esa balanza cierra a favor siempre del positivo, en línea general, en el plazo de tiempo, trimestral, semestral, anual o cada 2 años. Cada uno como quiera hacerse su horizonte de análisis de inversión. Pero sobre todo, cada operación se cierra y una nueva. A partir de ahí, pues bueno, fijaros, vamos a empezar con el gráfico de velas japonesas, y vamos a ver en primer lugar pues diferentes modelos. Antes os comentaba que dentro del gráfico nos dan una información en el análisis técnico muy importante, y podemos elegir entre gráfico de líneas, que aquí lo tenéis, podemos elegir entre gráfico de barras, o podemos elegir entre gráfico de vela. El trading con velas japonesas, que en este caso sería este, no por elegir este tipo de gráfico, y es mi opinión, vamos a tener éxito, o por elegir el de velas o el de barras vamos a fracasar. No, simplemente me da más información, en mi caso el gráfico de velas, me encuentro más cómodo trabajando con él y es el que utilizo. Pero ojo, cualquier
gráfico de esto, la interpretación que nos da del precio bajo cualquier activo financiero diferente cotizado es válida. Aquí en el de barra lo tenéis, apertura, cierre, cuerpo, pero bueno, a mí, como os digo, me da mucha más información el de velas japonesa y es con el que hoy vamos a seguir hablando. El éxito lo tenemos asegurado si nos hacemos verdaderos expertos en lo que es dominar las velas japonesas. Pues rotundamente no. Rotundamente no. Ahora, eso sí, dominar, conocer y saber interpretar esta información que nos dan estos gráficos mediante la formación de la acción del precio nos permite utilizar una herramienta muy importante y valiosa en la operativa y no solo en el mercado de Forex, sino en cualquier activo financiero que sea. Por lo tanto, considero de que es importante. Las velas japonesas no son más que una representación gráfica de la evolución del precio de un activo financiero en forma de vela y se representa dependiendo del movimiento del precio, aquí lo tenéis, con un cuerpo, con dos mechas, con un cuerpo y sin mechas o con un cuerpo y una mecha a cualquiera de los dos lados. El cuerpo lo formará, la figura la formará el plazo temporal que hemos definido. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en 2 minutos, cada 2 minutos lo que haga el precio nos lo representará. Si lo ponemos plazo temporal de 1 hora en 1 hora y si le ponemos en diario. En el plazo temporal que nosotros incorporamos es lo que nos va a dar la información cada figura de vela. Por lo tanto, fijaros, aquí tenéis dos diferentes, esta sería alcista, esta sería bajista y en ella nos está dando el precio de, si es un alcista verde o blanca, nos daría la parte de abajo del cuerpo de la base, la apertura, como no tiene mecha o sombra en la parte inferior, nos está dando el precio mínimo y la apertura que coinciden. En la parte de arriba del cuerpo nos da el precio de cierre y la mecha nos indica el máximo que ha tenido. Por lo tanto, esto sería una vela alcista, apertura y mínimo coinciden, cierre aquí lo tenéis y el máximo. Si nos vamos a una vela roja o negra, será lo mismo con información diversa. La parte de arriba del cuerpo es la apertura, la parte de abajo es del cierre, el importe del nivel máximo de la mecha inferior, aquí lo tenéis, sería el mínimo realizado y la parte de la mecha de arriba, la cabeza de la mecha de arriba superior sería el máximo realizado. Por lo tanto, solo en cada mecha nos da precio de apertura, precio de cierre, máximo, precio de máximo día que ha hecho en ese plazo temporal y precio mínimo que ha realizado. Y a su vez va formando diferentes figuras y patrones que hoy hablaremos de 6 de ellos y esa información es muy valiosa si la sabemos interpretar y incorporar como una herramienta más. Hablando un poquito sobre la historia de estas velas japonesas y de la bolsa, podemos ver que la bolsa japonesa se inició en 1870. Se estima que aproximadamente unos 100 años antes del inicio de la bolsa de valores, los japoneses ya utilizaban herramientas de análisis técnico para comercializar el arroz en la bolsa de Osaka. Probablemente se estima que en el siglo XVII. Pero bueno, en 1851 nació Charles Herring-Dunn, de 1851 a 1902, donde falleció. Fue el precursor del análisis técnico y a finales del siglo XIX escribió en el diario financiero Wall Street Journal, terminó con más de 255 publicaciones que editaron y sus estudios de los gráficos en los mercados basado principalmente en los movimientos de los precios y la tendencia que lo formaban, ha dado paso a una gran y valiosa información hasta nuestros días. Tener en cuenta
que su obra, que fue recopilada, bueno, con diferentes editoriales y que recibió el nombre de la teoría de Don. Aun falleciendo en 1902, esta teoría de Don se sigue utilizando actualmente por muchos inversores, por muchos traders, si bien un poco modificada, transformada con el tiempo, pero aún se sigue utilizando. No obstante, Steve Nixon, que es un prestigioso analista de mercado y es dueño de la empresa Kazakhstan, fue quien introdujo las velas japonesas en el mundo occidental. Este autor compartió con todos una amplia y valiosa información en su libro Las velas japonesas, que se publicó en el año 1991. Steve Nixon ha colaborado con numerosas publicaciones económicas, universidades y desarrolla una importante actividad en docencia a nivel internacional. Sin duda alguna, su visión y su aportación al mercado ha traído una forma diferente en la inversión y en la utilización de las herramientas para muchos traders, tanto en el mercado de forex como en los mercados de activos financieros. En cuanto al análisis técnico de las velas japonesas, ha sido una herramienta de las preferidas y de más uso en el trading, tanto en intradía como en swing, desde que se desarrolló el método PNT. Este método, que fue inspirado por Steve Nixon y que se basó en patrones de velas japonesas, de las cuales ahora veremos 6 figuras de ella, están basadas en el corazón y la acción del precio. Por lo tanto, podemos identificar, como os he comentado anteriormente, una vez que definimos el plazo temporal de esa vela, podemos identificar diferentes figuras de velas japonesas que, utilizadas junto con otras herramientas, como en mi caso son media simple de cierre, parabolizar, RSI y MAC o RSI o MAC, bueno, pues nos proporcionan una información muy valiosa para la operativa en los mercados financieros. Podemos identificar diferentes patrones, identificando cuerpos blancos, negros, mechas largas, cortas, pero indudablemente cada figura que esa vela nos deja en esa acción del plazo temporal del tiempo nos da una información que, conociéndola, nos permite tener una herramienta adicional a la hora de decidir nuestras inversiones. Por ejemplo, el cuerpo de la vela, que es todo el cuerpo, ¿sabéis? Mecha o sombras, pues el cuerpo está formado por la acción del precio, igual que todas las figuras así. Los movimientos extremos diarios de los precios son representados por las líneas. Dependiendo la línea lo larga o lo corta que sea, podremos ver qué tiempo ha permanecido en ese plazo temporal mayormente el precio, tanto si es a la baja como si es al alza. Aquí vemos una condensación totalmente en el precio, con una vela muy grande, muy larga, entre el precio de apertura y cierre. Aquí vemos a la inversa. Y aquí vemos que los precios han oscilado pues bastante tiempo entre esos máximos, mínimos y ese cuerpo. Por lo tanto, todo esto y en dirección de donde venga el precio es muy importante analizarlo y tenerlo en cuenta. Si alguna vez escucháis la palabra nariz, refiriéndose a las mechas, tenéis que tener en cuenta que se refiere a las mechas más pequeñas y se utiliza en un lenguaje más colonial. Sería en estas. Cuando aquí hay una mecha muy pequeñitas, también podéis encontrar en el que se le denomine nariz. Pero con un simple vistazo a la vela japonesa podemos comprobar la dirección y la presión que el precio está ejerciendo hacia lo que nosotros estamos identificando. Fijaros, aquí tenéis la plataforma de ATFX, MT4 y tenemos los gráficos. Gráfico de vela, RSI o MAC, aquí lo tenéis, en este caso RSI, media simple, y esto es lo que yo me baso para el análisis, parabolizar. Aquí tenéis el gráfico diario, en el gráfico diario nos dice que de momento, y mientras que la vela que ha intentado romperla hoy
pero de momento está por debajo, en la media móvil no la rompa, el euro dólar, que es este gráfico, nos dice que permanezca en las posiciones cortas. Por lo tanto, no nos dice que entremos largos, sino que nos está avisando de que permanezca en las posiciones cortas. El RSI no nos está dando ningún tipo de información, pero aquí sí podemos distinguir y mediante las velas podemos ver qué soportes establecemos. Fijaros, tenemos un soporte que en este momento lo está haciendo de resistencia, importante, aquí lo tenéis en este máximo, y que está intentando luchar. Si este soporte, si esta resistencia no la rompe, que es muy fácil que la rompa pues en las próximas horas, ahora veremos en horario, entonces iría a luchar con la media. Y por la parte de arriba, por eso nos dice la información, ¿lo veis? Que estemos totalmente, me dice, sigue corto José María, y de momento no entres ni salgas y sigue corto. Si me rompe estos niveles inferiores que me ha tocado varias veces, que coincide con estos de aquí, ahora lo veréis, acabamos de realizar un soporte. Si este soporte me lo rompe, entraría rápidamente con aumentaría posiciones en corto, con un profit a cerrar en este soporte de aquí, que coincide con estos mínimos de cambio de tendencia. Si por lo contrario esta media me la rompe, nos daría un objetivo a tocar estos máximos de resistencia de los cuerpos, primero de los cuerpos como aviso, aquí lo tenéis, que nos daría como objetivo, y mientras que no nos rompiera los máximos de la mecha que ha hecho, aquí los tenéis, mantendría los cortos. Una vez que me rompa este canal que hace de resistencia en esta cuña, y una vez que me rompa la media, entraría en estos niveles, cerraría cortos, o una vez que rompe la media cerraría corto y entraría largo. Por lo tanto, las velas nos dan una información muy buena. Fijaros qué nivel de soporte aquí más importante, y fijaros aquí qué nivel en diario de resistencia tenemos, tanto aquí como aquí, que son máximos que ha estado haciendo. Si este gráfico lo cambiamos a diario, veis que nos sigue diciendo que permanezcamos en los cortos, que aún no cambie hasta que no rompa la media, que tenemos una congestión de resistencia en estas velas, que será el objetivo si nos rompe la media que va a hacer. Por lo tanto, la rotura de la media nos dice cierra cortos, si no quieres abrir no abras, pero tendríamos un objetivo a esta parte por arriba y un objetivo por la parte de abajo en estos niveles. Por lo tanto, ya muy rápido, solo con dos indicadores RSI, que en este momento está en terreno de nadie, no nos da ninguna información, podemos incorporar el MAC a ver si nos da algo. El MAC nos dice que se puede girar a la baja y puede tener un poco de caída para descansar, tampoco nos da mayor información en este momento, pero ya habríamos analizado lo que es el eurodólar. Fijaros, sin embargo, en el mercado alemán. El mercado alemán nos está diciendo hay apoyo, dice que mantenga los largos en este momento, el parabolizar, el MAC dice que puede caer un poquito, y estos apoyos que está teniendo como canal alcista, mientras que los aguante, estamos tranquilos. Hemos lanzado la línea de soporte para cerrar posiciones, que aquí la tenéis, y mientras que nos aguante, divino. Si nuestra gestión de riesgo no lo permite, el inicio de este gap con esta congestión, aquí tendríamos nuestro siguiente soporte de stop, si nuestra gestión no lo permite, que serían los mínimos de esta vela donde se ha producido el cambio. Lo más probable es que vuelva a romper para arriba, rompa estos 12.400 que marcaría estas dos resistencias que tenemos aquí, y vuelva a buscar los 12.700, 12.800. De momento, en el DAS mantengo posiciones largas. Muy bien, volvemos al webinar, pero habéis visto un ejemplo práctico. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Habéis visto un ejemplo práctico de cómo aplicar todo lo que estamos comentando. Y además muy fácil. En cuanto a los diferentes patrones de velas japonesas, como comentábamos,
vamos a ver diferentes figuras, o las he hecho a mano para que estén más divertidas, para que no sea siempre lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos los martillos, en fin, ahora lo veremos, pero podemos tener diferentes velas y bueno, aquí como podéis ver en el gráfico, las primeras velas que vamos a hablar, aunque hablaremos de que las tenéis aquí, las veis aquí mejor, hablaremos de vela Marubozu, hablaremos de martillo, de figura doji, de figura ahorcado, del martillo invertido, de la estrella fugaz y de la envolvente, que son las figuras en las que hoy he preparado y con una información, aunque sea rápida, para comentar con vosotros. La figura doji, que aquí la tenéis, esto es una figura doji, aquí la tenéis, esto es otra, aquí la tenéis también, poco rara por la mecha, pero también la figura doji nos proporciona información del movimiento que va a efectuar a posterior el precio del activo financiero, bien sea alcista o bien sea bajista. La doji como característica es la única vela japonesa que no tiene cuerpo, como lo veis aquí, aquí o aquí, o a veces tiene un cuerpo muy pequeño. También se puede dar y considerar, bajo mi opinión, esto como un doji. Por lo tanto, se puede ver en la imagen que los niveles de apertura y cierre de la vela es igual, es el mismo, aquí lo tenéis, o es muy cercano, como ocurre aquí. Y la profundidad del precio lo indica las mechas, hacia qué nivel o qué presión está ejerciendo. La aparición de esta vela muestra indecisión en el mercado, duda, congestión en cuanto a la dirección que el mercado va a tener, y la podemos ver con mayor frecuencia en periodos de baja volatilidad. Por lo tanto, cuando veamos una dirección alcista, bajista del precio y nos aparece un doji, nos está diciendo el mercado duda, estate más atento que puede continuar, puede frenarse o puede haber un cambio de dirección, por muy fuerte que nos venga a la baja o al alza. Por lo tanto, esta información la debemos de tener clara y consensuar. Tenemos dojis alcistas, dojis bajistas, aquí los tenéis, pueden ser diferentes cuerpos, la mecha roja, negra, la vela verde, blanca, correcto, aquí lo tenéis y por lo tanto acordaros que para mí un doji en el que hay un pequeño cuerpo, este sería un doji bajista, también es factible, y aquí teníamos un doji alcista. Fijaros que los dos, tanto este como este, nos marca un cierre por debajo de el precio de donde nos viene de abajo, es un cierre, perfectamente hay una indecisión y el mercado sube. Aquí nos vuelve a marcar un cierre por debajo también, pero hay una indecisión y el mercado sigue subiendo porque venía de una subida. Por lo tanto, el doji nos marca esa información. Patrones de velas japonesas Marubozu. Bueno, en cuanto a esta, es una vela japonesa compuesta, como veis, de un fuerte cuerpo sin mecha o con una mecha, como pasaba en el doji, totalmente inapreciable. Aquí veis una. Esto podría ser un Marubozu, en mi opinión, perfectamente. Muy poquita mecha, pero aquí tenéis todo el cuerpo. Aquí tenéis otro, ¿correcto? Y bueno, este tipo de vela ofrece una fuerte señal de tendencia. Esto es importantísimo. Cuanto más grande es la vela, mayor es la señal que nos está diciendo. Porque una vela japonesa Marubozu establece un umbral alto de los niveles que puede tener de soporte y resistencia. Por lo tanto, la traducción en japonés de Marubozu significa calvo, y esto es porque normalmente, lo veis, no tiene mechas, pero os puede ocurrir también ver esta figura con una pequeña mecha. Por lo tanto, estas velas, acordaros, ofrece una fuerte señal de tendencia. Muy conocidas y hemos oído el martillo, el ahorcado. ¿Qué nos significa cada una de ellas? Pues elemento como característica más importante del martillo se encuentra es la mecha que tiene. Aquí la tenéis. Generalmente representa y tiene que ser al menos el doble del cuerpo, si no, no es fiable.
y el cuerpo de la vela puede ser tanto en bajista como alcista, pero recordar, la mecha tiene que ser siempre el doble de la longitud del cuerpo. Hay que tener en cuenta que el martillo, o su traducción en inglés, hammer, es una señal alcista, en este caso, que os señalo, que aparece al final de una tendencia bajista a corto plazo, para reanudar nuevamente la tendencia. Por lo tanto, esto nos estaría dando aviso que es una tendencia bajista, aparece el martillo y puede, no es que sea 100% fiable, como nada en la vida, puede que tengamos un cambio de tendencia, pero sí nos está avisando una figura que nos aparece en una tendencia bajista con una mecha al doble del cuerpo, dice, cuidado, atento a cerrar mis cortos, atento a abrir largos, atentos al menos. Y al ahorcado vemos que es al revés totalmente. El martillo ahorcado aparece al final de una tendencia alcista. Por lo tanto, la figura es la misma, veis que una es blanca o azul, otra es negra o roja, pero cuando nos aparece este tipo de figura, después de una tendencia bajista, si nos aparece en una tendencia alcista, pues seguimos manteniendo nuestra visión anterior, nos dice cuidado que puedo abrir largos, cuidado que tengo que cerrar cortos. Si nos aparece el ahorcado, nos dice una información que cuidado que puede terminarse o ir frenando el impulso de la tendencia alcista y tengo que ir pensando en cerrar largos y abrir cortos. Martillo invertido, aquí lo tenéis, aquí os lo he dibujado, y estrella fugaz. Veis que es la misma, pero con diferente color. Es decir, el martillo invertido nos aparece en una tendencia bajista y la figura puede indicar un cambio fuerte de tendencia. La sombra, contra más larga es, más señal de firmeza no lo da. Y la estrella fugaz, que sería esta figura, es al contrario, se nos aparecería en una tendencia alcista y nos podría dar lugar a un cambio de tendencia a la baja. La figura envolvente, aquí lo tenéis, aquí tenéis una. Tenemos envuelve a la vela anterior y tira para arriba fuerte. Es decir, este tipo de figuras la componen siempre dos velas y tiene en cuenta la vela anterior. Por lo tanto, tenemos en cuenta una vela, tenemos en cuenta la figura que la envuelve. La tercera cierra por los mayor a los máximos anterior, nos estaría dando lugar a un cambio de tendencia, en este caso una compra clarísima. Puede ser bajista o puede ser alcista y representa una inversión de la tendencia en un plazo muy corto. ¿Correcto? Fijaros aquí que nos está diciendo el Parabolisar mantenemos los cortos, aquí nos está dando el envolvente con la vela anterior porque se tienen que formar las dos de una tendencia en el que hemos empezado con los cortos y nos está avisando rompe la media móvil y nos está avisando cuidado que puede haber un cambio de tendencia y fuerte hacia el impulso donde se ha generado ese envolvente. En este caso sería alcista. Si fuera al revés, sería bajista. Fijaros que esta vela, que podría ser un envolvente perfectamente, es una señal falsa porque en la vela anterior su máximo está por encima de la vela envolvente, en este caso si lo fuera. Por lo tanto, esta figura no se cumpliría y aquí sí que se cumpliría. Por lo tanto, esa vela envolvente es importante que las tengamos controladas. Igualmente, podemos hablar de otros patrones que oiremos hablar y no nos daría tiempo, pero que son importantes conocerlo y en el que entran en tela de juicio, entran en el análisis 2, 3, 5, hasta 7 patrones de velas anteriores. Bueno, y podemos, cuando hablemos del patrón Piernis, de la nube oscura, del Dark Cloud, quiero decir que hay diferentes. Concretamente, por ejemplo, solo comentar una. En cuanto a la vela japonesa maestra,
Pues el principio de esta vela es conocido por todos los traders profesionales que utilizan la acción de los precios, pero fue introducida por primera vez en el mundo del forex y luego ya fue desarrollada poco a poco. La vela maestra está definida con una vela, siempre que la veáis, que la tiene que formar entre 30 y 150 pips y tiene que envolver a las 4 o 5 velas anteriores. La rotura de esta vela maestra es posible si la quinta, sexta o séptima vela rompe el rango en la que estamos, y esto sería una rotura de toda la tendencia anterior. Y estas velas nos dan unas señales de confirmaciones con otras informaciones de figuras de velas anteriores que nos dan lugar a todas estas herramientas. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenéis una información variada. Hemos hablado de diferentes patrones y velas. Me gustaría con todo esto volver a lo que es la plataforma y poder analizar rápidamente, pues por ejemplo, podemos hablar del mercado americano. Aquí lo tenéis. Veis que hace 3 sesiones rompió esta tendencia alcista que mantenía. Es una rotura que no es en firme, aunque estemos trabajando en diario, no hay que asustarse. Si bien los soportes que yo me he fijado, aquí los tenéis, en este momento os puedo decir que estoy largo en el Dow Jones, pero si me rompiera el 23.600, 23.800, 23.850, concretamente el primer filtro que me daría son los 24.150, cerraría posiciones largas. Mientras tanto, el stop no me ha saltado porque arranco de más abajo, pero para posiciones nuevas el Parabolisar me está diciendo cortos. Ya me avisó en estos niveles, concretamente esta vela me avisó que cerrara los largos. El stop lo tengo situado muy para abajo, por lo tanto no me ha saltado aún. Y muy importante, y estoy siguiéndolo, porque el poder romper los 25.871 me volvería a meter en la tendencia alcista que traía. Llevamos en este momento 3 sesiones, como veis, a la baja rompiéndolo, y si vuelve a marcar estos mínimos que veis aquí en torno a los 24.700, me daría la señal de cuidado, hay que cerrar posiciones, y el stop está en 23.600, 23.700. Con lo tanto, si tuviera que entrar en este momento en una posición, no entraría a estos niveles, porque el Parabolisar me dice que siga corto, no me dice que entre en largo o que cierre posición. El RSI y el MAC no me da prácticamente ninguna información. La media sí me lo ha roto y el canal de resistencia me lo ha roto, pero si estuviera fuera de mercado, la rotura a la baja del 24.200, 24.100 marcaría unos cortos, y para mayor seguridad los 23.700 me marcaría nuevos cortos. Si estoy fuera del mercado, la entrada en 25.900 me marcaría entrada en largos, y concretamente hacia niveles de 26.300, donde cerraría posiciones, y si quiero asegurar más mi entrada estaría fuera de mercado. Si quiero entrar largo, entraría si rompe los 26.350 para arriba, y si quiero entrar corto, entraría si rompe los 23.650 para abajo. En cuanto al eurodólar, ya lo hemos visto antes, y el Nasdaq lo veis aquí como un tiro. Apenas se ha salido, marcha como, vamos, como un cohete, vuelve a intentar, aunque ha perdido los 10.000, volver a meterse dentro, y en este momento yo lo veo más cerca de poder hacer el Parabolisar. Aquí nos dice que estemos totalmente comprados, que no cambiemos posición. El RSI nos está indicando, pues fijaros que apenas hay divergencias. Aquí la ha habido, que es muy importante que sigáis las divergencias. Aquí la ha habido y ya está cerrada, ¿lo veis? Esa divergencia que el RSI nos marca bajista ya la ha hecho, ya se ha cumplido. El mercado ahora
en divergencias no se encuentra, por lo tanto la recuperación que está haciendo, bueno, pues digamos que es un descanso de toda la subida. Eso sí, si los 9.300, aquí lo tenéis, por eso es muy importante con las velas japonesas, solo con sus máximos y mínimos podemos marcar soportes y resistencias. Por lo tanto, si nos rompe los 8.950, sí me plantearía entrar cortos o cerrar posiciones largas. Por lo tanto, aquí os doy mi visión técnica tanto de estos índices como del Forex. Y muy rápidamente, si queréis una visión muy rápidamente, vamos a ver, aquí tenéis el petróleo. El petróleo, yo en este momento soy positivo en él. Este es el crudo Texas. Yo tengo un margen, si me baja a niveles de 29-30 dólares el barril entrar. En estos niveles os puedo decir que estoy largo, comprado, y le veo un primer objetivo a niveles de 41, 42, donde tengo el profit para cerrar la posición. Pero no son niveles que en este momento me diga el gráfico, y esto es en diario, me diga el gráfico que tenga que entrar cortos en él. Si lo pasamos a horario, lo veis igual, está intentando luchar con esta zona de resistencia, y en 5 minutos pues tampoco nos está dando una información en la que diga que haya que entrar cortos o situarme cortos. Por lo tanto, soy largo comprador para el crudo, atento a los inventarios del miércoles, y eso sí, en niveles de 41.50, 41.800 cerraría posiciones. En cuanto a la conclusión que os puedo dar de todo lo que hemos comentado hoy, bueno, pues yo os diría y recordaría que el origen de las velas japonesas se remonta al siglo XVII, cuando los japoneses comenzaron a utilizar el análisis técnico para negociar con los precios del arroz. Si bien esta primera versión del análisis técnico era muy diferente a la versión que hizo el estadounidense Charles Dodd de 1851 a 1902, donde falleció, donde ha ido introduciendo y facilitando lo que hoy en día aún se conoce con la teoría del Dodd. Pero fue a través del autor Steve Nielsen quien introdujo las velas japonesas en el mundo occidental, y este autor compartió con todos una información muy amplia a través de su libro Las velas japonesas, que se editó en el año 91. Como hemos visto a través de los gráficos de velas japonesas, podemos identificar mediante figuras diferentes y de diferentes patrones, los cuales nos permiten obtener una información muy valiosa para el futuro. Por lo tanto, y sobre todo para emplear en nuestras herramientas. Con todo ello, mi recomendación es utilizar todas estas herramientas para construir una estrategia de éxito, donde combinemos diversas estrategias del análisis fundamental y técnico, y que nos lleve al éxito, o que cada uno la puede incorporar directamente solo bajo el técnico o bajo lo que se quiera. Yo, sin más, que gracias por compartir conmigo estos minutos, gracias al broker ATFX por patrocinar y compartir estos minutos de intercambio de conocimientos, y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna consulta por el chat que os pueda contestar.